Los campeones del Super Bowl son el nuevo caso de éxito en la NFL. La coronación de los Seahawks en el Super Bowl 60 no es un accidente, no es una casualidad, ni un tema fortuito. Hay un genio detrás de todo este planteamiento y se llama John Schneider. Una vez más, tenemos un nuevo campeón de Super Bowl y tenemos que hablar del General Manager, ese personaje poco mencionado, poco visible, pero líder en todo. La estrategia la marca John Schneider. Cada una de las decisiones correctas fueron tomadas por él y hoy que levantan el trofeo Vince Lombardi, hay que reconocerlo como uno de los grandes genios de la NFL. La llegada de Sam Darnold, la salida de Russell Wilson, la salida de DK Metcalf, la elección del draft de Jackson Smith en Jigba, todas ellas decisiones correctas y que han llevado a Seattle a que, finalmente, y 11 años después, logren su venganza. Tras aquel fatídico error en la yarda 1, hoy Seattle levanta el trofeo Vince Lombardi y tiene que compartir una historia de éxito a la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Buenas noches. Ya estoy en la Ciudad de México. Estoy subiendo un poquito tarde el podcast porque ya regresé a la Ciudad de México y estoy muy contento de platicar con ustedes la coronación de los Seahawks. Amigos, ustedes lo saben y si no, se los comparto. Además de mi labor como periodista, informador, que me estudio, me preparo para transmitirles este y otros contenidos en mis redes sociales, por supuesto que también soy un fan de la NFL. Y para quien no lo sepa, que deben ser muy pocos, soy fan de los Pats. Y cuando eres fan de un equipo, te duelen mucho las derrotas. Pero, como bien dicen, hay de derrotas a derrotas. Ahora que Nueva Inglaterra pierde el Super Bowl 60, pues ¿qué dices? No hay nada que decir. No hay nada. Es superioridad total y absoluta. Nada que argumentar. Seahawks, el campeón, por su superioridad contundente. Se acabó. Pero cuando pierdes, teniendo la victoria o creyendo que ya tenías la victoria, híjole, eso como duele. ¿Ustedes creen que se me ha olvidado aquel pase de Eli Manning a David Tyree para ganarle los Giants a Tom Brady y los Pats el Super Bowl 42, que significó perder la oportunidad de la temporada invicta? Esa derrota nunca la voy a olvidar y fue una derrota que no debió llegar. Ya tenían a Eli Manning del Jersey una vez, otra vez, a Darius Thomas, el propio Mike Vrabel estuvo en esa jugada, y vaya, esas derrotas no las olvidas nunca. Y Seattle es el campeón de Super Bowl, porque además, 11 años después, ha cobrado venganza. Aquella derrota del Super Bowl 49 no se iba a olvidar nunca. Si no ganaban este juego, era una derrota que no se iba a olvidar nunca. ¿Y saben por qué? Porque no debió ocurrir nunca. Reitero, cuando pierdes, como mis Pats perdieron anteayer, pues no hay nada que decir, absolutamente nada. Yo voy a argumentar, mañana haré un podcast de los Pats y argumento ahí algunas cosas, pero la derrota iba a ocurrir de una forma, de otra o de una tercera. Seattle llegó y fue muy superior. Pero no siempre son así los Super Bowls. Hay Super Bowls sumamente competidos que se deciden en la última jugada, en el último segundo, a una yarda, en el gol de campo ganador o perdedor. Y es ahí cuando tú dices, no se vale perder. Es así como Seattle clama venganza 11 años después. ¿Y saben por qué ocurrió esto? Porque hay un genio detrás de todo. Hay un genio que se llama John Schneider. Hace un año, cuando se coronó Filadelfia, entre todas las maravillas que ustedes y yo platicábamos, las 6.5 sacks sobre Patrick Mahomes, el dominio de los rushers, el surgimiento de Cooper Jean y Quinion Mitchell como corners, bla, 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 Saquon Barkley, Jalen Hurts, etc., decíamos, y es que todo esto ocurre porque hay un genio, Howie Roseman, el general manager de Eagles, es sin duda el mejor de la NFL. Bueno, pues un año después, John Schneider nos recuerda que él es otro personaje que está haciendo muy bien las cosas. Les recuerdo, el general manager es el hombre que arma todo. El general manager es el hombre o mujer de confianza del dueño y el que opera todo.
el que escoge al coach, el que toma las selecciones de draft. Ese es el general manager. Y Seattle ha sido uno de los equipos más estables, más pacientes y más certeros en escoger a un general manager. ¿Saben cuándo se convirtió John Schneider en el general manager de los Seahawks? En el 2010. Y hoy que levantan el Super Bowl, hay que recordar que del 2010 a la fecha ya llevó 3 veces a Seattle al Super Bowl. Y de las 3 ha ganado 2, tiene récord favorable. Pero miren amigos, el trabajo de estos personajes lo define todo, de verdad. Simplemente en este momento yo solo quiero citar estos 2 temas. Para mí, lo mejor que hizo John Schneider en los últimos 3 años fue tener el timing y la valentía para terminar la era de Russell Wilson en Seattle. Esa es una decisión monumental. A la mayoría de los equipos les cuesta mucho trabajo terminar la historia de un legendario jugador. Siempre se quedan con el agradecimiento, el qué pena despedirlo y perdón, pero volteen a ver a Pittsburgh. ¿Cuántos años perdió Pittsburgh con Ben Roethlisberger ya inservible solo porque se aferraban a mantenerlo? Y sin ganar nada y pagándole lana. Y hoy lo repite Pittsburgh. Tienen al rusher mejor pagado de la liga, TJ Watt, que en producción es el rusher 31 de la liga. Pero le pagan mucha lana, el máximo de la liga. ¿Por qué? Pues por agradecimiento. Así es Pittsburgh. Bueno, eso en los Seahawks no ocurre. Entonces, John Schneider, a mí me parece que ha hecho muchas cosas brillantes y tiene un modelo de trabajo distinto al de Howard Roseman. Tiene sus semejanzas, pero tiene notables diferencias. Y les reitero, si Seahawks levantó el trofeo Vince Lombardi, en primera razón es porque tuvo la valentía y el timing de acabar a Russell Wilson. Recuerden que cuando Seattle cambia a Russell Wilson a Denver, lo cambia entre jugadores y selecciones de draft por 6 jugadores. Pero con todo y que eso fue maravilloso, lo mejor de esta transacción fue que el nuevo contrato que Russell Wilson quería y que firmó por $90 millones, se lo dio Denver, no se lo dio Seattle. Y eso fue infinitamente favorable para los Seahawks. Y al año siguiente, que fue el pasado, se deshizo de DK Metcalf, otro jugador legendario, caro, que ya no estaba en su prime y que solo le iba a costar mucho dinero al equipo. ¿Y qué pasó después? DK Metcalf se va a Pittsburgh y es en Pittsburgh donde le pagan la enorme cantidad de dinero que quería. Está cobrando $25 millones por temporada. Pero no salieron de la nómina de los Seahawks y eso vale mucho. Terminar esas 2 historias para mí son las 2 enormes decisiones que tomó en época reciente John Schneider y que valen este Vince Lombardi. Pero como le decía, tiene su propio modelo John Schneider. Se parece un poco a Howie Roseman, pero hay diferencias. Vea la agresividad con la que Seattle salió al mercado a perseguir al quarterback Sam Darnold. Cuando Minnesota empezó con la tontería de que lo podría dejar ir, Seattle dijo, ¿no lo quieres? Yo me apunto. Pero fíjese la estrategia de John Schneider. Antes de estar en Minnesota, Sam Darnold pasó por San Francisco, donde estuvo de suplente y nunca jugó. Ahí todo parecía que el futuro de Darnold iba a ser el de un quarterback suplente. Ahí pasó todo el tiempo, pero ahí en San Francisco, ahí conoció a Clint Kubiak, el coordinador ofensivo de Seahawks, en este Super Bowl y que a partir de mañana será anunciado como nuevo coach de los Raiders. Sam Darnold y Clint Kubiak se conocen en San Francisco, trabajan juntos, se entienden, hacen clic y entonces John Schneider se entera de todo. ¿Y qué hace? Despide a su coordinador ofensivo de la temporada 2024, firma a Clint Kubiak como coordinador ofensivo para el 2025 y con Clint Kubiak firmado se trae a Sam Darnold. ¿Se da cuenta? Fue toda una estrategia ofensiva de personales y de sistema de competencia, sistema de juego. No solo llegó Sam Darnold, llegó con Clint Kubiak y juntos hoy tienen el Vince Lombardi.
Simplemente usted haga cuentas. De la temporada de Seattle 2024 a la 2025, la ofensiva con Clint Kubiak y con Sam Darnold explota en grande. Anotaron casi 500 puntos. Fue la tercera mayor ofensiva en la historia de los Seahawks y fue con Clint Kubiak y Sam Darnold. Hay una frase muy buena que dice: elegir es renunciar. Y cuando Seattle renunció a Sam Darnold, eligió a J.J. McCarthy. Y esa decisión fue errónea, costosísima, y le costó la chamba al general manager de los Vikings. A Adolfo Mensa lo corrieron hace 10 días por haber tenido a Sam Darnold y haberlo dejado ir. Lo dejó ir, lo tomó Seattle y hoy tiene el Lombardi. Fíjese nada más la trascendencia de las decisiones. A uno le cuesta el trabajo, a otro le trae un Vince Lombardi. ¿Se da cuenta? Son dos decisiones polarmente opuestas. Norte, campeón de Super Bowl. Sur, despedido y eliminado, ni siquiera calificando a playoff. Son dos caminos muy diferentes y todos decididos por una decisión. ¿Quiero a Darnold o no lo quiero? Pero si usted analiza, amigo, no es todo. Este año en Seahawks, agresivamente en la agencia libre, llegó Sam Darnold y también llegó DeMarcus Lawrence. Y DeMarcus Lawrence fue uno de los líderes con los que Seattle hizo pedazos a los Pats en el Super Bowl. Ya tengo las estadísticas de todo el Super Bowl. Amigos, no, por favor. Qué exhibición más dominante. ¿Sabe cuántas presiones totales tuvo la defensa de Seattle sobre Drake May? 30 veces lo presionaron. 30 veces. En 2 de cada 3 pases tenía un hombre encima, el pobre de Drake May. Es un tema que usted y yo platicamos la semana anterior. Cuando se supo que el Super Bowl era Seattle Pats, lo primero que yo les dije fue: cuidado. Línea ofensiva de los Pats, lado izquierdo, Will Campbell, Jared Wilson, alerta roja. Y amigos, no estaba tan equivocado. Por ahí se decidió el Super Bowl. Seahawks generó 30 presiones a Drake May. Ahí le van los números. Byron Murphy, segundo, uno de los primeros picks de draft tan exitosos que ha reclutado John Schneider. Hace 3 años, primer pick de draft de Texas. Tuvo 5 presiones, y aquí me detengo. Byron Murphy es tackle defensivo. Él fue de los hombres que estuvo atacando al guard izquierdo de los Pats, Jared Wilson. Bueno, pues Byron Murphy, 5 presiones. Fue el líder de la defensa en presiones. Tuvo 5 presiones, resultado de 2 sacks y 3 apresuramientos. Pero Derrick Hall tuvo 4 presiones, 2 sacks y 2 apresuramientos. Uchenna Nwosu tuvo 4 presiones, 4 apresuramientos. Leonard Williams, 3 presiones, fueron 3 apresuramientos. DeMarcus Lawrence, 4 presiones, 1 golpe y 3 apresuramientos. Y así, toda la defensa estuvo sumando. Boye Mafe, 3 presiones, resultado de 3 apresuramientos. Cuando tienes tanta gente presionando al quarterback, es imposible bloquearlos, porque no es un Myles Garrett que te va a atacar por un lado, sino que llegan todos por todos lados. Y lo que pasa es que John Schneider ha tomado decisiones correctas. Le acabo de decir que Byron Murphy fue el líder en presiones. Bueno, Byron Murphy, primer pick de draft, 2024, Universidad de Texas. Ese mismo 2024, cuarto pick de draft, A.J. Barner a la cerrada, que atrapó el pase de touchdown de Sam Darnold en el Super Bowl. Fíjese nomás, 2 nombres del draft 2024. Uno, Byron Murphy, el líder en sacks, en presiones en el Super Bowl. Y el otro, atrapó el pase de touchdown, A.J. Barner, el cerrado. Y si te vas al 2023, primer pick de draft, Devon Witherspoon, el corner, un super corner, líder de la defensa, el número 21. Y en ese año 2023, Seahawks tuvo 2 primeros picks de draft. Fue el año en el que Denver les pagó una primera selección de draft por Russell Wilson. Y con la otra escogieron a Jackson Smith-Njigba, el hoy mejor receptor de la NFL. Y en ese mismo draft del 2023, en la ronda 2 escogieron a Derrick Hall, tackle defensivo, que en el Super Bowl tuvo 2 sacks sobre Drake May. Y en ese draft del 2023, los Broncos tuvieron 2 primeras y 2 segundas.
Ya le dije que las dos primeras fueron Devon Witherspoon y Jackson Smith-Njigba. Y en las segundas, Derrick Hall. ¿Y sabe quién fue el otro? Zach Charbonnet, el corredor, que aunque no jugó el Super Bowl, es un jugador fundamental en la ofensiva. Compartió el backfield con Kenneth Walker toda la temporada y no jugó el Super Bowl porque se rompió la rodilla. Pero amigos, ¿se dan cuenta? Aquí hay un genio trabajando, tomando decisiones correctas y haciendo diferencia. Nada es casualidad en la vida. Siempre hay un general manager. Hace exactamente un año, usted y yo estábamos hablando de Howie Roseman y sus Eagles. Decíamos que cómo era posible que Howie Roseman en el mismo draft hubiera encontrado a Quinion Mitchell y a Cooper DeJean, que qué bárbaro, qué un genio. Bueno, pues ahora el otro genio, John Schneider, tomando decisiones correctas. Y aquí tienes que reconocer también al dueño, porque han sido muy pacientes con él. Desde el 2010 está John Schneider como General Manager de Seattle. Ya son 15 años en ese puesto. Sí, 15 años y 3 Super Bowls. Ahora entiende usted por qué, por ejemplo, en los Dallas Cowboys no pasa nada y nunca va a pasar nada. Aquí hay un General Manager, un genio, trabajando con todo el apoyo. En los Cowboys hay un dueño egoísta, narcisista, que quiere salir en la tele y que se nombra a sí mismo el General Manager. Por eso en Dallas no llegan al Super Bowl. ¿Qué digo al Super Bowl? Corrijo. Por eso en Dallas no llegan ni siquiera a la final de la Conferencia Nacional desde hace 30 años. Y en cambio Seattle está levantando su segundo Vince Lombardi en los últimos 15 años, en los que han jugado ya 3 veces el Super Bowl. Ahí está la enorme diferencia de apostar por el talento en una posición decisiva y jugar a que el dueño lo hace. Y también quiero decirles una cosa, hay que reconocer que no todo en la vida es éxito. John Schneider ha tenido sus decisiones erróneas. A ver, por ejemplo, en el 2020 tomó al linebacker Jordan Brooks. No pasó nada con él. De hecho, ya ni siquiera sigue en el equipo 5 años después. En el 2018 tuvo una primera selección de draft y tomó un corredor pequeñito, lo recuerdo bien. Se llamaba Rashad Penny. Fracaso total. Ya ni siquiera sigue en la NFL Rashad Penny. Primer pick de draft de John Schneider, 2018. Este año, como el 19, fueron años de difíciles decisiones. En el 2019, otro pick alto de primera ronda, L.J. Collier, un rusher. Pick número 1, fracasado también. A ese draft del 2019, donde salió Collier, lo salvó DK Metcalf, que fue una de las 2 selecciones de segunda ronda que tuvieron. Pero entonces, ¿se da cuenta? No todo es acierto. También hay errores. Algo hizo John Schneider que cambió su estrategia de draft. Porque desde el 2016 y hasta el 2020 tuvo malas decisiones de draft. Ahí fueron todos estos jugadores que le estoy mencionando. Mira, en el 2016 su primer pick fue un guard, Jermaine Ifedi, lo recuerdo muy bien. Le dieron muchas oportunidades y nunca funcionó, ya lo cortaron. Anda por ahí en la NFL todavía Jermaine Ifedi, obvio ya no en los Seahawks, pero en ese 2016 su segundo pick fue Jarran Reed, tackle defensivo que sigue con el equipo. Amigos, la historia no es una casualidad. Hay un genio tomando decisiones y en los Seahawks se llama John Schneider. Los equipos que están levantando el trofeo Vince Lombardi es porque están tomando decisiones correctas y tienen a alguien sumamente capaz en esta posición, el General Manager. Nunca hablamos de ellos, yo solo hablo de ellos cuando ganan el Super Bowl. Hace un año hablaba de Howie Roseman, hoy estoy hablando de John Schneider. Aquí está la clave, queridos amigos. Seattle ha cobrado venganza. Ya nadie más se va a acordar de la yarda 1 y de Marshawn Lynch que por qué no corrió. Los Seahawks se han vengado de los Pats. Los Seahawks son campeones del Super Bowl y los Seahawks van a ser contendientes un buen rato, porque tienen equipo, porque tienen talento, porque tienen el quarterback y porque tienen un genio llamado John Schneider tomando las decisiones. Otro día juntos, amigos, ya de vuelta en la Ciudad de México. Yo los quiero mucho, amigos y amigas. Gracias por otra temporada de NFL juntos. Y como ustedes saben, aquí seguimos todos los días. Un abrazo con todo mi cariño y respeto para todos y para todas. Hasta mañana.